El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Hoy, un programa muy interesante con un invitado muy especial. Más allá de la legalidad o no en el procedimiento utilizado, cuando se incautaron los canales de televisión y las radios del Grupo Isaías, se nos dijo a los ecuatorianos que estos medios serían vendidos en un plazo máximo de 6 meses. Han transcurrido más de 9 años, no se han vendido y están prácticamente quebrados. En poco tiempo, todos nos dimos cuenta para qué se utilizaron esos medios de comunicación. Sirvieron de apoyo a un estado de propaganda donde una sola opinión sea la que predomine, la del gobierno. Pero ese estado de propaganda no solo tuvo un costo económico impresionantemente elevado, sino que vino acompañado de un elevado grado de corrupción. Para desenredar esta compleja trama y explicarla a ustedes con exactitud, he invitado a un personaje muy conocido por los ecuatorianos, que ha trabajado por más de 30 años en el mundo de la televisión. En ese lapso entró 4 veces a TC y 2 a Gamavisión, cuando fueron medios privados. Y apoyó su incautación el mismo día que ocurrió, para volverse al cabo de un año en el mayor crítico de la medida. Carlos Vera Rodríguez no necesita presentación alguna. Buenas noches. Gracias, Rafael. Y bienvenido. Tan solo puedo agregar a su currículum que hoy Carlos está dedicado al activismo, pero que el periodismo es su pasión. Un cordial saludo, televidentes de Canal 1. No podía rechazar esta invitación, pues en efecto, creía que los dueños de esos medios incautados debían todavía al Estado, por el tema Filambanco. Y verifiqué con 2 amigos presentes en la reunión durante la cual se decidió la incautación, la existencia de un acta que la legitimaba, rechazada solo por el ministro Fausto Ortiz. Consta en tu comentario de ese día que felicitabas al presidente por la incautación. Y también consta que apoyaba la medida si cumplían 2 ofertas: subasta en 60 días y respeto a la estabilidad de su personal. No solo que incumplieron, sino que engañaron. Adulteraron el acta de una sesión y el único que, sabiendo la mentira, se negó a firmar, aunque le costó el puesto, fue el exministro de Finanzas, economista Fausto Ortiz. Así comienza esta historia, en donde lo peor no son, sin embargo, el saqueo o la farsa, porque la plata se recupera, los delincuentes irán a la cárcel y la verdad florecerá. Lo grave es la utilización de esos medios para atropellar derechos humanos. Lo importante en este y otros abusos del correísmo, por lo tanto, es aprender cómo la norma fue el engaño, amparados en el control de poderes del Estado, copados de paso tras elecciones en ventaja y disfrazados de revolucionarios con la propaganda. En definitiva, la franquicia del socialismo del siglo XXI en su máxima expresión. Esta prensa corrupta, compañero, este es lo peor, ¿eh? Vivanco, es el peor. Ni para madurar aguacate. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ecuatorianos difamados y perseguidos por ser críticos u opositores, y periodistas obligados a seguir instrucciones y no principios. Ante la propuesta del candidato a la presidencia Guillermo Lasso de privatizar los servicios de salud y educación, con lo que se afectaría las familias y su economía en el país. Veamos. Es el peor balance del manejo de los canales incautados. Ello también constituye delito, aunque el gobierno prefiere centrarse en la quiebra financiera y no en la quiebra moral. Desde el 2008, año en que fue incautado Gamavisión, hasta el momento registra pérdidas acumuladas de 17 millones de dólares. Mientras que TC Televisión registra en este año, hasta agosto de este año, pérdidas por 6 millones de dólares. Si sumamos las pérdidas de los 2 canales, tenemos cerca de 23 millones de pérdidas acumuladas. Se queda corto. Ya veremos si por prudencia, porque fue subsecretario de la SECOM, o por miedo. Pero la deuda de Gamavisión se acerca a los 30 millones de dólares. TC pierde por lo que le quitan o hacen pagar.
Y ETV, no mencionado por Andrés Michelena, recibía una partida del Estado de 25 millones de dólares, 2 millones por mes, pero gastaba 36 millones de dólares, uno más de lo presupuestado cada mes, 50% de más. Ni recuerdan, ni informan, por ejemplo, dónde fueron a parar 10 millones de dólares que el último gerente de ETC, antes de la incautación, aseguró que dejó en sus cuentas. En el año 2008, cuando me incautaron, martes 8 de 2008, yo dejé aproximadamente con cobranza y en cuenta en 2 bancos 10 millones de dólares en efectivo. 10 millones de dólares. Los 10 millones de dólares, posteriormente no sé qué pasó, sé que los retiraron. Luego de eso, el canal lo dejamos en el 2008 con grandes utilidades, y prueba de aquello es que todos los empleados, todos los años recibían muy buen monto de participación de utilidades. No dice Jorge Kronfle que por revelar a Correa esos 10 millones dejados por su administración, le abrieron indagaciones penales y juicios civiles el SRI. Esa plata la metieron primero en el Banco Territorial, la sacaron y luego desaparecieron las pistas. El atraco en ese canal tenía múltiples formas. Una nota contraria al excontralor Pollitt lo animó a auditarlos. Detectó, entre otras irregularidades, 5 millones de dólares para equipar algo que nunca se construyó. El programa semanal 4 cuartos costaba $600,000 por año, es decir, $30,000 por episodio, cuando uno equivalente lo producía TC por $8,000 cada episodio. Cuando creo que la mediocridad más grande fue haber quebrado dos canales que eran rentables, 2 canales que daban trabajo a más de 700 familias ecuatorianas. Eso es ser mediocre, eso es ser desleal y eso es traicionar a los ciudadanos que creyeron en una propuesta de gobierno de ser supuestamente accionistas minoritarios de un canal rentable. La cabeza de la administración de TC incautado, Carlos Coello Beseque, hoy próspero hacendado cacautero en al menos 300 hectáreas, fue ubicado como gerente aunque registraba antecedentes cuestionados en una empresa de celulares y otra de importaciones. A pesar de ello, tuvo vía libre, gracias al adulo al gobierno y retransmisión de cuantas órdenes le daban para el apoyo político a la línea de difamar adversarios y magnificar partidarios de Correa. En el 2008 nosotros no dejamos ninguna cuenta por cobrar, absolutamente, ninguna cuenta por cobrar. Es más, dejamos utilidad. Y yo quisiera, que no salga de mi palabra, que vean en el 2016 cuál es el balance del canal en este momento. Cadena Ecuatoriana de Televisión, TC Televisión, estaba en un fideicomiso en Panamá. Los fideicomisos son inembargables. La Constitución del Ecuador prohíbe la expropiación de bienes a los ecuatorianos. A usted no le pueden expropiar sin el debido proceso. Es decir, si usted debe algo al Seguro Social o a alguna entidad pública, le dan un plazo, entra a un juicio coactivo. En el juicio coactivo, si no puede pagar, le embargan, no le expropian. Eso entra a subasta y el saldo, si que queda saldo, se lo devuelven a usted. Yo no debía a nadie. Sin embargo, entraron a la fuerza, el señor Bravo gritando, como si es que fuera el dueño del país, y yo por proteger a las mujeres que trabajaban conmigo, que era casi el 60% de mis empleados eran mujeres, yo ordené que abran las puertas, que se entreguen las cosas y que se rompa la Constitución como se rompió. El canal más rentable, el Grupo Isaías, dice el funcionario Andrés Michelena, que pierde $6 millones. El mal cálculo lo hace por ventas de $54 millones hasta agosto del 2017, cuando el presupuesto es $60 millones y desde este octubre los ingresos superarían claramente la meta. Ese dato distrae de lo peor, de lo más grave y de lo más grande. Por sobrecomisiones, se dice overcommission en la televisión, llegaron a pagar hasta 25% más del 15% usual. O sea, de cada $100,000 pagados por clientes, 40,000 no entraban al canal. Una auditoría independiente demostrará cómo lo repartían.
la prosperidad de algunas agencias publicitarias y el creciente pago de impuestos a la renta de quienes se atrevieron a declararlo. Varios con sueldos de apenas $6.000 como funcionarios públicos arroja claros indicios. Tienen un fondo político y eso es detestable, eso es despreciable. Que se le trate de dar un fondo político a un tema netamente deportivo. Señores, TC y Gama TV van a honrar su contrato. En las próximas 2 semanas vamos a pagar en primera instancia el saldo pendiente del 20% de entrada que se da todos los años. Para lograr esto, fuimos llamados por el señor presidente de la República, quien estaba muy preocupado como estadista, como presidente de nuestra nación y sobre todo no fue un como tema que para él aficionado pasó al fútbol. desapercibido. No es un tema que pasó desapercibido. Me preguntó Carlos qué es lo que está sucediendo. Señor presidente, pasa esto. Nosotros ¿Lo llamó por teléfono, Carlos, o usted habló personalmente con conversamos él? con él, tuvimos una reunión con él y con varios de sus ministros y realmente que fue muy agradable porque su preocupación y luego de comprender lo que estaba sucediendo, su decidida participación nos ha ayudado y nos está ayudando a resolver este tema. Cuando un pedido del gobierno fue resistido, se convirtió en orden y amenaza directa de Correa para ser acatado. Comprar en $20 millones los derechos del campeonato ecuatoriano de fútbol para quitárselo a otros canales que pagaron hasta $13 millones y concentrar en esos espacios publicidad oficial fue fácil con dinero del Estado. Pero ni aún así, un equipo de ineptos o mandaderos lo hicieron rentable. Tampoco revelaron el destino de esos derechos revendidos a estaciones de cable por aproximadamente $6 millones. No pagan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol todo ni a tiempo, con lo cual quiebran a equipos chicos en el negocio del fútbol al que los dejó entrar violando contratos y principios el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, hoy condenado a prisión. No se pusieron de acuerdo, los dos, que son los del contrato original, dicen que no es viable la venda porque no se han puesto de acuerdo y que sigue el contrato original. Entonces, o sea, yo decía, si los tres tienen los mismos derechos, según esta primera parte de aquí, ¿por qué se expulsa Ecuavisa y por qué no se expulsa Gama? Porque no son dos, pues, porque son dos los dueños del contrato inicial, los que le invitan a participar. La federación acepta y firma una adenda, pero ahí hay... ¿Esta salvedad? No, hay un condicionante. Más importante que detenerse en el monto del perjuicio, el cual será mayor si aparecen todos los documentos para probarlo, es comprender el mecanismo para perseguir y difamar, pues la incautación de 2 medios privados y el asedio a los independientes que no pudieron quebrar fue solo un capítulo más de un sistema que necesita castigar la discrepancia para imponer su razón, al extremo del asesinato, como ocurrió con quien más denunció atrocidades en TC, Fausto Valdivieso. Escuche bien, presidente de la República, el enano de bigote le habla. Y usted, señor vicepresidente de la República, me cae usted súper bien, vicepresidente, porque usted es un hombre que tiene otra actitud frente a la vida. El caso de Petita Torres, usted que defiende, señor vicepresidente, a los discapacitados, que hace una excelente labor, y usted, presidente, que solamente se ha dignado, digamos, escuchar un solo lado, porque a este enano usted nunca lo escuchó lo que le dijeron nada más y me llamó malsano. ¡Correa mentiroso! ¡Correa mentiroso! ¡Correa mentiroso! Algunas de las atrocidades que ahora admite el gobierno en los canales incautados fueron denunciadas por Fausto Valdivieso, dirigente de sus trabajadores, quien dio cuenta de las promesas incumplidas y manejos obscuros. Sé que ha habido una contratación excesiva también en otras empresas incautadas para meter a los amigos, a los de la tripulación, a los de la gallada, entonces los metieron ahí. Prueba de esto es que conseguí la planilla de aportes normal que se llama del Seguro Social a corte de junio del 2010. Hasta ahí pude conseguir porque todavía estaba trabajando en TC, entonces con mi número patronal pude hacerlo. Escúcheme, éramos 294 personas. Subió en el 2010, a junio del 2010, a 382 trabajadores. ¿Hay o no hay contratación numerosa? TC quedó con casi 300 trabajadores. Creció a 750.
y han reducido la plantilla a 500. Estas y peores prácticas fueron denunciadas sistemáticamente por Fausto Valdivieso, periodista de enorme popularidad y notable valentía. Poco después, apareció asesinado al salir de la casa de su madre, crimen que hasta hoy no esclareció el gobierno, y pretendió atribuir el entonces ministro del Interior a relaciones de Valdivieso que consideró sospechosas en una conferencia de prensa sin precisar por qué. Es decir, además de muerto, Fausto desprestigiado. No, o sea, nosotros como de ninguna manera podríamos decir que el señor Fausto Valdivieso estaba vinculado a una organización criminal. Eso jamás ha sido el sentido de nuestra afirmación y de nuestra declaración, porque nada de eso revela la investigación, pero sí que efectivamente existía una relación inusual. Eso sí, lo debemos decir. Los detalles de lo ocurrido tras el asesinato de Fausto son escalofriantes. Entraron a su casa policías y fiscales sin autorización, se llevaron cajones de documentos, su colección de relojes, laptop y cámaras, pero además pretendieron implicar a su última esposa. Hoy su hermano, quien tras pedir justicia se cansó de promesas y salió del país, tiene un concepto claro de quiénes lo mataron. Yo soy Alfredo Valdivieso, soy hermano del periodista Fausto Valdivieso, asesinado el 11 de abril de 2013. Esas investigaciones, por más que supuestamente se las llevó en buena lid, en buen recaudo, no se llegó a nada. Lo que no estuvo bien, señor Serrano, y se lo digo de todo corazón y sinceramente porque usted me está debiendo y nos está debiendo a la familia Valdivieso y al pueblo ecuatoriano en general, porque aquel caso, el de Fausto Valdivieso, no es un caso aislado, es una cuestión que se dio y que tiene serias dudas de que esto puede haber sido ordenado, ¿ves? Desde arriba. El personal de Gamavisión no apareció nadie asesinado, pero su manejo y su destino fueron peores. Y no solo porque le ordenaron transmitir sin pagarle 3 horas de sabatinas del gobernante. ¿Quiénes son los que decidieron durante 10 años tomar la pantalla de Gama para sacar el enlace ciudadano? Solo esa pérdida de ingreso para el canal suma cerca de $5 millones. Calcular el lucro cesante en $5 millones por sabatinas transmitidas gratis es apenas una forma de medir las pérdidas. Perdieron la vergüenza al obedecer directrices del gobierno, quien fungía de director, pero devenía en realidad como portavoz oficial Carlos Ochoa, luego retribuido con autoridad en la Supercom, y Marcela Holguín, colaboradora de Jorge Ortiz en Teleamazonas, ubicada después en la lista de asambleístas ganadora. Terminó como director de noticieros. Aún en ese estado de descomposición, hubo un empresario extranjero interesado en Gamavisión. Envió a su delegado Ignacio Barrera. Sentado en la gerencia, despidió directores. La SECOM lo autorizó a negociar la enorme deuda con Televisa por programación, origen del 90% de sus enlatados, y terminó su gestión apropiándose otro canal de esa programación y dejando a Gamavisión peor que antes. El interés en comprar ese canal feneció, pero TC tuvo 2 ofertas: Grupo Rothschild y Hemisphere Media Group. Este último cotiza en la bolsa Nasdaq. Por admitir esa posibilidad, Carlos Cuello Beseque perdió la simpatía presidencial. Sin embargo, el verdadero obstáculo para cualquier venta es un fallo internacional obtenido por los hermanos Isaías que consideró atentatoria a los derechos humanos la incautación. Hubo una torpeza peor que les asegura a los dueños ganar cualquier pleito. La Asamblea de Montecristi prohibió en un mandato a la justicia ecuatoriana atender sus reclamos, es decir, prohibió el derecho a la defensa, algo no negado ni a los criminales nazis. Inmunizó, volvió inmune la resolución de confiscación de los bienes, es decir, prohibió a los Isaías ejercer todo derecho de defensa. Por eso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declara que la confiscación de bienes fue inconstitucional e ilegal y que el mandato 13 también fue un mandato normativo inconstitucional e ilegal, y ambos vulneraron el derecho constitucional de los hermanos Isaías al debido proceso y a la propiedad. Por eso ordena devolver los bienes incautados
a las familias Isaías, o sea, la reparación integral. Esto es, devuelva los bienes. Si no puede devolver los bienes porque no existen, devuelve el valor equivalente y asimismo indemnice de todos los daños sufridos durante todo el proceso de confiscación hasta la fecha. Seguimos explorando el trabajo de Carlos Vera, que lo ha titulado Un engaño colosal. Historia de la incautación de medios privados que se hizo con la promesa de subastarlos en 60 días y estabilidad laboral para su personal, lo cual degeneró en prácticas que recién ahora denuncia el gobierno. Esa fue una oferta incumplida más. Auditoría para saber su valor fue el pretexto. Y la duplicación del personal, la vía para convertir 2 canales en altavoces de Carondelet y a algunos de sus empleados en recaderos del nuevo jefe. Justamente el vicio que antes habían criticado, solo que esta vez sí, sin ruborizarse siquiera, porque lo respaldaba el máximo poder del naciente totalitarismo, el Estado. Las acciones de ese monstruo mediático, por lo menos de los canales incautados, son de la EMCO, hasta hace poco liderada por Jorge Guate, que en esa condición integraba los directorios de empresas públicas arruinadas como TAME, con más de 200 millones de deuda, o Petroecuador, saqueada y sangrada por una gavilla de corruptos concertados para volverse millonarios. Preside ahora la empresa coordinadora de empresas públicas, eso es EMCO. Edison Garzón, joven empresario ambateño del grupo Proponle, organizado por Pablo Campana en campaña para apoyar a Lenín Moreno. Andrés Michelena está frente a medios públicos de EP, que no controla canales incautados, sino a El Telégrafo, Radio Pública, ETV, Agencia Andes, El Tiempo, grupo al cual pretendió que se traspasen las acciones de los canales incautados que están en Menco, aspiración bloqueada por el secretario general de la Administración, Eduardo Mangas. Conflicto entre 2 cercanos al presidente. Es decir, los medios incautados otra vez, botín o herramienta de funcionarios de gobierno como antes lo fueron de Pedro Delgado, o migraron del fideicomiso AGD No Más Impunidad a una secretaría técnica y luego a la UGMED y otras hierbas, cada vez con más pérdidas y menos credibilidad. Señala que el directorio resuelve la incautación ante lo que le digo a los directores del AGD, que eso no ocurrió, porque jamás tocamos ese tema en la sesión. Y resulta que los directores dicen al presidente, sí ocurrió, lo que pasa es que el ministro no quiere firmar. A lo que el presidente, con esa información, el presidente dice, firma Fausto si eso sí ocurrió. Y le digo yo, presidente, no ha ocurrido y no voy a firmar algo que no ocurrió. El presidente, en su justo derecho como presidente de la República, señala, firmas o renuncias. Y yo, en mi derecho de lo que en verdad ocurrió, le señalé que yo no firmo y que renuncio, y abandoné la sala. ¿Sí sabe usted lo que está diciendo? Simplemente la verdad está diciendo que la incautación ocurrió sobre la base de un acta de directorio falsa, que no ocurrió. No ocurrió el hecho de que el directorio le autorice al gerente del AGD. Eso es falso, entonces. No hubo en esta revelación valiente, tardía e incompleta del gerente de medios públicos de EP ninguna claridad respecto a política o concepto de medios públicos. Simplemente divulgación de raterías menores y ahora distracción por sueldos normales y hasta bajos en el mercado de la televisión. Porque estas son empresas públicas que cuando les convenía manejaban como privadas. Pretenden que unir 2 empresas quebradas produzca una rentable. -1 más -1 da -2, no +2. Los canales ya debían haber sido vendidos. Sin pero embargo, mantiene un estado... fueron puestos aparte del resto de bienes. ¿Pero por qué? Porque hay un interés de mantener un estado comunicacional, un estado de propaganda y un estado de control mediático, básicamente. El reconocimiento de su ruina, sin acompañar un plan
perjudica más a los canales incautados con sus proveedores internacionales de programación y con clientes nacionales de publicidad. Jamás estos medios se comportaron como públicos, sino como gubernamentales. Y peor que eso, partidistas. O más grave aún, vasallos de un caudillo. En países como España, Televisión Española, TVE, sí es medio público, aunque su cabeza la pone el gobierno, pero exhibe 3 características básicas en el manejo de información y opinión: pluralismo, balance y crítica. Ni siquiera en ese caso cabe hablar de independencia e imparcialidad. Resulta entonces necesario, como dejamos planteado hace unos instantes, definir primero qué entiende el gobierno actual por medios públicos. Pues tal parece que quieren mantener el mayor grupo mediático del país en su poder, con 23 medios, a cuenta de que es hoy un gobernante tolerante y no tiránico quien está en Carondelet. Medio público es el dirigido por la sociedad que lo sostiene, con sus impuestos y contribuciones para satisfacer sus necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento. Punto. Esos son medios públicos. ¿Cómo se organiza, constituye y viabiliza esa propuesta? Es lo abierto a discusión. Para el caso del Ecuador, sería conveniente dejar lo cultural a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y lo educativo a las universidades, que no dejan de tener influencia o regulación del gobierno, pero con mayor independencia. ¿Podrían y deberían los medios públicos en el Ecuador concentrarse solo en información y debate, como contrapeso y complemento de lo que medios privados hacen? A esto le llaman despectivamente el insultadero los sábados, ¿no? Yo no sé cuándo he dicho una palabra soez, procas. Ya no sean tan puercos. Y a esta porquería le damos la del zorro. Prensa como buitre, que esto me causa repulsión. Cavernaria, hipócritas, prensa corrupta, groseros, cobardes, pasquín, jauría, prensa perversa, mentirosos, cínicos y antipatria. Estos pasquines, prensa conspirativa, son una porquería. Realmente dan asco. Perros hambrientos, cuánta basura, sinvergüenzas. Por eso, cojan esta prensa corrupta. No sean engañados por estos sinvergüenzas. 10 años de correísmo concibieron los medios públicos, como ya se lo ha visto y no cabe repetir. Parapeto de sus calumnias y camuflaje de sus mentiras. Pero lo grave es que este gobierno cae en la misma tentación, aunque con un discurso bonito, para postergar su venta, cuando deberían limitarse a un canal, una radio, un periódico y una revista. La era digital y las redes sociales le dan a un gobierno posibilidades enormes, siempre y cuando tengan como norte la verdad y no la propaganda, a condición también de que la manejen profesionales limpios y no mercenarios insaciables. Del dicho al hecho ya ha existido demasiado trecho. Cambió la actitud desde el poder, pero no la ley de comunicación, ni la justicia copada de funcionarios correístas, ni la cabeza del Consejo de la Judicatura, impávido ante órdenes a jueces, ni los administradores verdes de frecuencias del Estado, ni la Constitución que abrió el camino a convertir la comunicación independiente en servicio público. Un gobierno democrático, un gobierno pluralista, un gobierno que defiende con tolerancia, con respeto la opinión de los demás, hace que inclusive la ley de comunicación como que sale sobrando, porque en este tiempo no hemos tenido necesidad de aplicar bajo ninguna circunstancia la ley de comunicación, pero hay que reconocer también que esa ley de comunicación tiene muchos elementos positivos. En Estados Unidos, por ejemplo, existe lo denominado Bill of Rights, Declaración de Derechos, filosofía que impregna su constitución y leyes de tal manera que no usa sus medios públicos como instrumento del gobierno, pues hay privados abierta y legítimamente alineados con ese gobierno, así como otros claramente en contra. Aquí cambiaron de horario a los Simpson en Teleamazonas solo para que fuera durante un año el mejor recurso de Gamavisión, y calificaron como basura espacios que hoy repiten en peor versión los canales degradados a alfombra del gobierno. En eso terminó una incautación de medios que ahora pretenden salvar con fusiones, ajustes y auditorías, mientras los responsables migran de un lugar a otro en este régimen o lo chantajean para no rendir cuentas e incluso derrocarlo, acusándolo de haber dado un golpe de Estado, solo por un golpecito que les ha dado Lenín Moreno a sus oídos. ¿Qué hacer entonces? ¿Otra rehabilitación dispendiosa? ¿Venderlos como están no sería muy rentable?
por ahora habría que hacer una clara diferenciación entre medios incautados o del gobierno y medios públicos, que Así, como tal no lo son. Así es, Rafael, y será más difícil cuando la Contraloría no se atreva a revelar la parte que el gobierno ignora, oculta o no entiende. ¿Y entonces? Primero juicios, luego sanción, recuperación y de 23, solo 4 medios públicos. ¿Es posible? Es posible, Rafael, y más que una posibilidad, 4 son suficientes por 2 razones. No existe un presidente trastornado y corrupto que necesite del control de medios libres y obediencia de medios oficiales. Pero sí existen pruebas de que un gobierno al frente de estaciones de televisión, salvo casos excepcionales, solo sabe saquearlas, quebrarlas o desprestigiarlas, valiéndose de ineptos y a veces de traidores a sus antecedentes, pues fueron algunos de ellos administradores o comunicadores de medios privados independientes. Ya le quedó claro también al presidente Lenín Moreno que los conceptualizadores de esos medios ayudaron a su triunfo para que oculte su manejo, y no para que rescate lo perdido de una revolución prostituida. Un demócrata honesto no necesita de medios propios, sino de comunicación limpia. Pero no todo debe quedar librado a la suerte de ese demócrata honesto, a su inspiración, el talento o el talante que tenga como gobernante. Son ustedes, al no callar y vencer el miedo, quienes han impulsado estos cambios. Y no pueden callarse ahora. Algunos periodistas nunca lo hicimos, aunque a Rafael le protestó su corazón y a mí me costó mi carrera. No cabe rendirse ni confiarse ahora en que hemos ganado apenas una batalla en la libertad de expresión, pero todavía no la guerra por una democracia verdadera. Carlos, quiero agradecerte por tu presencia y por haber presentado a ustedes esta investigación sobre los medios incautados. Y solamente me queda por decirte que lo mismo que dije al principio lo repito. Eres mejor periodista que activista, así que ya deberías decidirte. En eso coincidimos, Rafael. Un honor y un gusto. Hasta aquí llegamos, amigos. Un abrazo y será hasta la próxima aquí en Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias.